주여 아래 도토니 ¿Cómo están, hermanos? Les saludo en el amor del Señor. Agradezco al Señor esta oportunidad de caminar con ustedes en este estudio de Santiago, que sin duda ha sido una bendición, ¿no es cierto? Ha sido bastante desafiante. Quiero que me permitan leer nuevamente el texto. Me gusta leer el texto antes de comenzar el sermón, así que síganme en sus Biblias. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana que no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario, y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Les invito a orar al Señor, pídale una palabra al Señor en su corazón para que usted pueda salir de manera distinta a la forma en que usted llegó. Esta es palabra inspirada por Dios y pedimos que el Espíritu Santo esté en medio nuestro. Así que oremos al Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, porque estamos acá adorándote. Estamos acá exaltando tu hermoso nombre, tu santo nombre. Y es el momento en que tú nos hablas, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo trate nuestros corazones, trate nuestra mente, trate nuestra vida, Señor. Saca en medio de nuestro toda preocupación que podamos tener, que podamos concentrarnos en tu palabra. Y te pedimos, Señor, que como Santiago también dice, podamos ser hacedores de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, estamos continuando con la carta de Santiago. Y si hay algo, como bien saben ustedes, lo que le preocupa a Santiago es que ustedes sean íntegros, que yo sea íntegro, que todo aquel que dice o que cree en Jesucristo como su único Señor y Salvador sea íntegro. Por lo tanto, Santiago muy bien parte enseñándonos cómo debemos vivir de manera sabia, de cómo debemos enfrentar la tentación, lo importante que es poner en práctica la palabra de Dios. Y si ustedes recuerdan el sermón anterior, este problema que estaba surgiendo sobre el favoritismo en la iglesia. Por lo tanto, Santiago nos exhorta a que seamos íntegros. Pero para eso, nosotros necesitamos una fe viva, no una fe muerta. Todo lo que tú has aprendido, todo lo que tú has escuchado a lo largo de esta serie, de nada va a servir si tu fe es una fe muerta. Por eso Santiago le preocupa que sus oyentes, sus destinatarios, tengan una fe viva, una fe que da frutos. Y es eso lo que yo quiero compartir con ustedes en estos textos, en este texto del versículo 14 al versículo 26. Y la pregunta es, ¿de qué manera reflejamos una fe que da frutos? Esa es la pregunta que debemos hacer. ¿De qué manera reflejamos una fe que da frutos? Y yo quiero compartir 3 ideas que Santiago nos da. Lo primero está del versículo 14 al versículo 17. Permítanme.
leerles nuevamente. Hermanos míos, ¿de qué sirve a alguno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes les dice: que les vaya bien, abríguense y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. ¿Cómo podemos reflejar una fe que da frutos? Lo primero, cuando entendemos que la fe nos mueve a nosotros. Fíjense lo que el texto nos va a ir diciendo. Cuando entendemos que la fe nos mueve. Santiago parte con dos preguntas. Y hace las dos preguntas. ¿De qué les sirve? Y en el original es ganancia. ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿O cuál es la ganancia de decir que tú tienes fe si no tienes obras? ¿Acaso podrá salvarte esa fe? Es interesante que por la forma en que Santiago escribe esta pregunta, Santiago espera que sus destinatarios respondan con un no. Una fe sin obras no puede salvarnos. Eso quiere Santiago, que lleguen a esa conclusión. Pero para que lleguen a esa conclusión nosotros debemos entender cuál es el error que se estaba introduciendo acá. Esta fe que a Santiago no le agradaba. ¿Y cuál es? Es la fe en que algunos se jactaban en lo intelectual. Que conocen la doctrina. Que conocen la doctrina, pero no la practican. Es una fe en que conocen la doctrina, conocen el discurso, pero no la ponen en práctica. Es una fe que no tiene vida, no les da vida a ellos. Santiago está hablando de este tipo de fe que está en sus mentes, pero no está en sus manos. Ese es el error que Santiago identifica. Tú sabes mucho, pero no lo estás poniendo en práctica. Por lo tanto, para entender este texto, la palabra clave es obra. Obras es la palabra clave en este texto. Porque Santiago entiende la palabra obras en el sentido en el Antiguo Testamento. Porque recuerda, ¿a quién se estaba dirigiendo Santiago? A judíos. Judíos que conocían la ley. Judíos que conocían el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Santiago utiliza este término, obras, en ese sentido. ¿Y cuál era el sentido en el Antiguo Testamento? Obras era sinónimo de obediencia a la ley, a la Torá. Era una respuesta ante Dios, una acción realizada en obediencia a Dios. Y Santiago está preguntando, si tú tienes fe, ¿dónde está tu respuesta? ¿Dónde está tu acción realizada en obediencia a Dios? Eso es lo que está diciendo Santiago. Santiago está diciendo, si alguien se jacta en ese tipo de fe, esa fe es vana, esa fe es estéril, esa fe no salva. A ese tipo de fe se está refiriendo Santiago. No es que Santiago está negando la salvación por fe, todo lo contrario. Santiago está atacando ese tipo de fe que tú y yo muchas veces tenemos, una fe sin obras. Hay algo que tú y yo debemos recordar, hermanos, que la fe en Dios por medio de Jesucristo es una certeza que fluye de nuestros corazones, emana de nuestra mente y se traduce en hechos. Una fe vibrante tiene que ser en palabra y en obra, hablada y ejecutada, por amor a Dios y por amor al prójimo. Esa fe, dice Santiago, esa sí salva. Recuerden el texto del sermón anterior. ¿Qué estaba pasando con estos hermanos? Se estaban preocupando solamente del rico y no del pobre. ¿Por qué? Porque sus obras procedían de una fe no verdadera. Procedía de una fe basada en sabiduría humana, con principios propios de la cultura romana. Por eso ellos eran egoístas. Por lo tanto, lo que Santiago está diciendo es que si tú tienes una fe viva, tú debes tener frutos naturales de esa fe. Porque recuerda esta verdad, un árbol bueno jamás va a dar frutos malos. Un árbol malo jamás va a dar frutos buenos. Por lo tanto, fe y obras van juntas. Nosotros debemos reflejar el llamado de Jesucristo mediante las obras. Ambas, obras y fe y obras, es sinónimo de integridad,
Alguien que es íntegro es alguien que tiene fe y que produce obra. Esta es la idea de Santiago. El desafío, por lo tanto, es que tú y yo vivamos vidas coherentes, según los principios bíblicos. ¿Sabes por qué? Porque una fe muerta es una fe inoperante, es una fe ineficiente y que no produce ningún resultado. Solo se queda en buenas intenciones, pero no en acciones. Por eso Santiago del versículo 15 y 16 nos da una ilustración, fíjense en su Biblia, para darle base a su pensamiento. Les dice, si hay alguno de ustedes, un hermano en medio de ustedes, que es mendigo, eso está diciendo Santiago, que no tiene con qué comer, no tiene qué comer y no tiene con qué vestirse. Es un mendigo entre ustedes. Y tú que te jactas de tu fe sin obras, tú lo único que le dices es que te vaya bien. Dios te bendiga. Voy a estar orando por ti. ¿No es eso lo que nosotros decimos frecuentemente? Pero yo creo que reflexiones en lo siguiente. Cuando tú le dices a alguien que te vaya bien, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, ¿estás diciendo alguna herejía? ¿Estás diciendo alguna mentira? ¿Acaso tú crees que Dios no andará con aquel hermano que está pasando por momentos difíciles? ¿Acaso tú crees que Dios no conoce la realidad de este hermano? No es una herejía. No estamos diciendo mentira. Y sí, sabemos que Dios es misericordioso y va a tener misericordia. Pero ¿qué es lo que a Santiago le da rabia? ¿Qué es lo que a Santiago le molesta? Es que ellos y nosotros muchas veces nos refugiamos en frases cliché para cubrir nuestra falta de acción. Eso le molesta a Santiago. Tú y yo nos estamos refugiando en frases cliché. Dios te bendiga. Estaré orando por ti. Pero no hacemos nada. Es para cubrir nuestra falta de acción. Y fíjense lo que Santiago dice luego de esa ilustración. Hace una pregunta. ¿Cuál es? ¿De qué sirve? ¿Cuál es la ganancia? ¿Tus palabras bien intencionadas han servido de algo? Está diciendo Santiago. ¿De qué sirve? ¿Puedes dimensionar ese tipo de fe que tú dices tener? Santiago y todas las Escrituras nos muestra que la fe y el amor van juntos. Una verdadera fe, hermanos, es la que nos mueve a nosotros. Tú debes saber esto. Una verdadera fe no mueve a Dios. Dios se va a mover igual. Dios actúa igual. Una verdadera fe nos mueve a nosotros. Porque Santiago entiende perfectamente que obras no son estas obras de la ley que tratan de justificarnos. Santiago entiende perfectamente que estas obras surgen de un amor cristiano, de aquel que cumple el verdadero sentido de la ley, que es amar a Dios y amar al prójimo. Para Santiago, la acción es clave. Por eso usted ha leído y seguramente va a seguir leyendo. Visiten a las viudas, visiten a los huérfanos. Santiago se opone al favoritismo en medio de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque para Santiago, obras son los actos que fluyen de una vida que vive en sintonía con Dios. Porque cualquier otro tipo de fe, el resultado no va a ser misericordia, va a ser juicio. Y con esta interpretación, Pablo también respalda a Santiago al tiempo después cuando escribe Gálatas. Fíjense, si me acompañan a Gálatas capítulo 5, versículo 6. No pierdan Santiago, estamos revisando Santiago. Gálatas 5, versículo 6. Pablo dice lo siguiente. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve de estar o no circuncidado. Fíjense lo que dice Pablo. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Por eso Santiago termina esta parte de esa manera. La fe por sí sola, si no tiene obra, está completamente muerta. Santiago, en palabras sencillas, está diciendo lo siguiente. Si tu fe, escucha bien, si tu fe es una fe que no es operativa en el exterior, quiere decir que está muerta en el interior. Eso está diciendo Santiago. Si tu fe no es operativa en el exterior, si no se muestra, si no se refleja, quiere decir que está muerta en el interior.
hay algo que tú y yo debemos recordar siempre. Que la verdadera fe resulta en obras. Que resulta en obras. Demuestra una forma de vida cristiana. Demuestra que el creyente está en una relación salvadora con Dios. Una fe que carece de obras no es una fe genuina. Y por lo tanto, no está comprometido con Cristo. Pablo y Santiago nos muestran que las obras son consecuencia natural de la verdadera fe. La pregunta es, ¿tú que dices tener fe, tienes obras? Santiago nos enseña que las obras fluyen de un corazón que está en paz con Dios. Lo segundo que yo quiero compartir con ustedes está del versículo 18 al 20. Leamos nuevamente el texto. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obra es estéril? Lo segundo que yo quiero compartir con ustedes respondiendo a esta pregunta, ¿de qué manera reflejamos una fe que da fruto? Es cuando entendemos que la fe va más allá de lo doctrinal. Mi fe va a dar fruto cuando entiendo que mi fe va más allá de lo doctrinal. Santiago continúa con su argumento sobre la fe que da frutos. Y en estos versículos comienza con una situación donde pareciera que existiera un opositor. Y le dice, tú tienes fe, pero yo tengo obras. O sea, esta persona está separando fe y obras. Es alguien que se jacta porque cree que por tener fe es mucho mejor y está más cerca de Dios. Entonces Santiago, que quiere convencerlo y quiere convencer a todos sus destinatarios de que la fe y las obras van juntos, él plantea el siguiente desafío y le dice a él, muéstrame tu fe sin las obras, porque yo te voy a mostrar la fe por mis obras. Santiago sabe que si la fe no ha echado raíz en ese corazón, su fe va a quedar solamente en palabras huecas, en palabras estériles. La idea que tiene Santiago con este opositor es que pruebe o demuestre su fe mediante lo que hace. Porque Santiago está dispuesto a mostrar su fe por las obras. Porque sabe Santiago perfectamente que todo lo que Santiago hace o todo lo que el verdadero cristiano hace, la fe es el ingrediente principal. Santiago sabe y recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que un árbol que no da buenos frutos, ¿qué pasa con ese árbol? Es cortado y echado al fuego. Cuando Jesús se enfrenta con aquellos que son buenos para hablar, pero que no actúan, ¿Jesús qué les dice? Yo a ustedes no los conozco. Es más, aléjense de mí, porque ustedes son hacedores de maldad. La fe sin obra es muerta. Por lo tanto, el versículo 19 es la clave para entender nuestro punto. ¿Cuál es la idea de estos creyentes o de este opositor? Es la misma que del versículo 14, la mera confesión verbal. Es esta típica demostración de una ortodoxia alejada de la ortopraxis. Y es la realidad de estos hermanos, y muchas veces las nuestras, que recitamos palabras conocidas, recitamos frases bíblicas, pero que al final del día se convierte en un frío ejercicio espiritual. Fíjense lo que Santiago le está preguntando a este hermano. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Esta es la frase, esta es la confesión típica de un judío que está en Deuteronomio 6. ¿Tú crees en esta confesión judía? ¿Tú crees en esta Shema? ¿Tú que crees en suscribirte a la confesión de fe de Westminster? ¿Tú que lees a Keller? ¿Tú que lees a Berkhoff? ¿Tú que lees a Calvino? Santiago le dice, magnífico, qué bueno que lo haces, qué bien. Pero ¿sabes algo? Los demonios también creen en ti. ¿Cuál es la verdad que está diciendo Santiago? El problema no es la confesión. El problema es que esa confesión no influye en nuestras vidas diarias. Ese es el problema. El problema no es la confesión.
El problema es que esa confesión no impacta nuestras vidas. ¿Tú crees en Dios? Perfecto. El diablo también, los demonios también creen y tiemblan. Porque nosotros creemos que fe es conocer algo acerca de Dios. Pero no, la fe es mucho más que eso. Una fe que da fruto supera el discurso. Nosotros creemos que la vida cristiana es leer un par de libros de teología. Creemos que la vida cristiana es pelear con los testigos de Jehová, con los mormones, con los pentecostales. Muchos de nosotros creemos que la vida cristiana es discutir en Facebook, pelear entre nosotros mismos. Pero la vida cristiana, queridos hermanos, es vivir según los principios bíblicos. Porque el propósito de la palabra de Dios no es para darte información teológica. Es para que tu corazón y tu vida sea transformada. Santiago está diciendo, está bien que tú conozcas teología, pero ¿estás siendo dirigido por esa teología? Santiago le está diciendo, podríamos concluir de que Santiago está diciendo, nosotros reconocemos a la persona que es salva no por el conocimiento que tiene, sino por la vida que vive. Santiago nos está diciendo, hermanos, los demonios son teólogos, incluso más ortodoxos que tú y yo. Fíjense lo que Santiago está diciendo. Ellos creen que Dios es uno solo. ¿No es eso lo que tú crees? Pero la pregunta es, ¿pero esa información que tienen los demonios, los salva? No. Fíjense, pongan su dedo en Santiago y váyase a Marcos, capítulo 3, versículo 11. Porque lo que está diciendo Santiago es algo que está, y le da harto énfasis en el Nuevo Testamento. Fíjense Marcos, en capítulo 3, versículo 11. Fíjense. Además, los espíritus malignos, al verlo, ¿a quién están viendo? A Jesús. ¿Qué hacían ellos? Se postraban ante él. ¿Y qué le decían los demonios? Tú eres el Hijo de Dios. Ellos sabían perfectamente quién era Jesús. ¿Cuál es la diferencia entonces con estos hermanos que también sabían sobre la divinidad de Cristo? Santiago dice ninguna. Los demonios saben y creen que existe un lugar de fuego eterno para ellos. Es cosa de ver Lucas 8. Ellos saben, ellos no negaban la existencia del infierno. Los demonios saben que Cristo es el juez supremo, que tendrán que compadecer delante de Él. Saben lo mismo que tú y que yo. O sea, lo que está diciendo Santiago, por lo tanto, hermanos, que la persona que tiene solo el conocimiento de que Dios es uno y que no tiene una verdadera fe por medio de Jesucristo, es igual o peor que los demonios. Así de heavy lo que Santiago está diciendo. El tema, por lo tanto, de Santiago, y es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros reflexionemos, es ¿cuál es la consecuencia de lo que tú crees? ¿Cuál es la consecuencia de decir que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador? Por lo tanto, el desafío para nosotros hoy es que lo que yo creo, lo que tú crees, lo que tú conoces, te mueva, te movilice, te haga salir de ese lugar cómodo en el que estás. Queridos hermanos, la fe que tú tienes está impactando tu vida. La fe que tú tienes o que dices tener está impactando tu matrimonio, está impactando la relación con tus hijos, está impactando tu barrio. La fe que tú tienes o que dices tener está impactando tu universidad, está impactando tu trabajo, está impactando en esta congregación. Hay algo que me gusta del libro El costo del discipulado de Bonhoeffer. Seguramente muchos de ustedes lo han leído y los que no, les desafío y les animo a que puedan leerlo. El costo del discipulado. Él habla de dos tipos de gracia. De la gracia cara y de la gracia barata. Y es interesante cómo él describe esta gracia barata, que es una fe que no conduce a la acción. Es una fe que no exige un cambio de corazón. Para Bonhoeffer la gracia barata es una gracia sin disciplina, sin la cruz, es sin Jesucristo. Por otro lado, la gracia cara, la gracia costosa, es salir
de esta vida cómoda y comenzar a seguirlo. Bonhoeffer decía que cuando Jesús llamaba a sus discípulos, era para que los discípulos se levantaran y comiencen a seguirlos. Queridos hermanos, que la fe que decimos tener comience a evidenciar una vida transformada, que depende y confía en Jesucristo en todo momento. Eso está diciendo Santiago en estos versículos. Que si tú tienes fe, si tú dices tener fe, que conoces a Jesucristo, es hora de evidenciarla en tu vida. ¿Lo estamos haciendo? Es la pregunta que yo me hago. Lo tercero y último, parte desde el versículo 21 al 26. Pero quiero leer de nuevo el 20 porque es bastante interesante. El 20 le dice, qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Santiago dice, ¿no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Ya lo ves? Su fe, sus obras actuaban conjuntamente. Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras, no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues, como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago termina esta parte diciéndole a estos hermanos y diciéndonos a nosotros que vamos a producir frutos. Nuestra fe va a producir frutos cuando entendemos que la fe se basa en las Escrituras. Fíjense Santiago, ya parece que Santiago ya estaba bastante chato de este compadre. Ya estaba como enojado, parece que no entiende. Le dice, eres un porfiado, eres un tonto, eres un necio, que dices que la fe no necesita obras. Santiago le está diciendo, tú no tienes fundamento que sostenga esto, porque Santiago sabe perfectamente que el mejor fundamento de mostrar que las obras y la fe van de la mano es por medio de la Escritura. Por lo tanto, si tu fe no tiene obras, la pregunta es, ¿sobre qué se está basando tu fe? Y siempre bien valorada por el judío, Santiago habla de la historia de Abraham. Y dice, ¿no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Para un judío, cuando el tema de discusión era la fe, siempre tomaban de referencia a Abraham. Y por eso Santiago lo toma y le dice, Abraham es nuestro padre. ¿Qué está enfatizando Santiago en estos versículos? Está enfatizando el concepto de justicia como resultado de la fe. Abraham fue considerado justo ante los ojos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque confió en Él hasta el punto de sacrificar a Isaac, quien era el hijo de la promesa. La escena es conocida por todos. Abraham sube al monte, lleva a su hijo, está listo para sacrificarlo, porque recuerden que Abraham obedeció ¿a quién? A Dios. Y luego un ángel de Jehová le dice, detente. Y esto es lo maravilloso que le dice el ángel. Ahora sé que temes a Dios. Ahora sé que tu fe es verdadera, porque actuaste. Y el ángel le provee un animal para el sacrificio. Abraham demostró su obediencia a Dios sin reserva, sin pero, sin excusa. Santiago dice, ¿ves porfiado? Que aquí hay una prueba definitiva de que la fe y las obras van juntas. ¿Ves que la fe y las acciones nunca deben separarse? De que una fluye naturalmente de la otra. Que las obras, los hechos se originan en la fe. Y la fe sostiene al creyente. Todo lo que hizo Abraham fue en base a la fe. Santiago sabe y quiere que tú y yo entendamos de que nuestra fe y las obras cooperan, van juntas. Por eso Santiago dice que Abraham fue declarado justo
Porque fe y obras apuntan también a la justificación. Con este ejemplo, Santiago está diciendo de que Abraham no se limitó a una nueva orientación mental en el momento de su conversión. Con este ejemplo, Santiago está diciendo que Abraham no se encerró en una profesión puntual, sino que su fe era una fuerza activa. Fíjense lo que dice, continúa el texto de Santiago. Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Y es el mismo sentido que Santiago habla en el capítulo 1, versículo 4, cuando dice, así llegan a ser maduros y completos. Santiago está diciendo, tú y yo jamás vamos a ser maduros, vamos a ser completos, jamás vamos a ser perfeccionados si no tenemos estas dos cosas, fe y obras. Si tú miras la vida de Abraham, toda su vida fue de confianza a Dios. Lo hizo salir de su tierra e ir a la tierra prometida. Lo hizo esperar bastante tiempo para que Abraham pudiera ver la promesa de Dios en Isaac. Y más encima Dios le dice, entrégame a Isaac. Dios estaba puliendo su fe. Abraham había visto cómo Dios estaba actuando en su vida. Y como dice Hebreos, Abraham iba a sacrificar a Isaac porque confiaba en Dios de que él lo iba a resucitar. Creyó Abraham a Dios. Fue llamado amigo de Dios. El segundo ejemplo que nos muestra Santiago es la prostituta. Y es interesante de que Santiago diga en su carta, les recuerde de que Rahab era prostituta. Porque está diciendo, no importa tu origen, no importa de dónde vengas, lo importante es que si tú tienes fe en Jesucristo eres justificado. Eso es lo bonito porque compara a Abraham, un judío, con Rahab, una gentil. Compara a Abraham como un justo versus a Rahab como una prostituta. Entonces es interesante cómo Santiago utiliza estos dos ejemplos. Y nos cuenta la historia de esta mujer de dudosa reputación. Y Santiago toma el ejemplo de ella como alguien que muestra una evidencia de su fe, ya que ella fue hospitalaria con los espías. Yo quiero que busquen en Josué capítulo 2, versículo 9 en adelante, porque es interesante en cómo se relata esta historia y las palabras de esta mujer. Josué capítulo 2, versículos 9 en adelante. Porque es interesante, porque yo me preguntaba, bueno, ¿por qué esta mujer recibe a estos dos espías? Que yo sepa, el pueblo de Israel no había entrado antes para que fuera predicada. Es interesante, fíjense lo que dice Josué. Lo que dice Rahab y nos muestra Josué. Dice, fíjense cómo parte, versículo 9. Son palabras de Rahab, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Fíjense ahora lo que dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios, dice Rahab, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Interesante. Bonito, cómo esta mujer le cuenta a estos dos espías cómo ella conoció de este Jehová poderoso. Sé que Jehová, porque hemos oído. Y ella dice que Jehová, vuestro Dios, es Dios. ¿De qué manera ella pone en obra su fe? Recibiendo a los espías, de inmediato, sin dudar. Interesante porque Rahab supo algo acerca de Dios solamente por comentarios, por los cagüines que seguramente había en la ciudad, de que hay un Dios afuera destruyendo,
a reyes, abriendo mar. Sin embargo, ella exhibió su fe al identificarse con el pueblo de Dios. Rahab, Abraham son colocados a la misma altura. Por su fe, ambos justificados, perdonados de sus pecados, por la fe en Dios. Y esto lo reflejaron en su sacrificio a Isaac por parte de Abraham y por hospedar a los espías por parte de Rahab. Santiago cita dos ejemplos, Abraham y Rahab. Dos personas completamente diferentes. Abraham, amigo de Dios. Rahab, miembro de los enemigos de Dios. Abraham, piadoso. Rahab, prostituta. Abraham, judío. Rahab, gentil. ¿Qué tenían ambos en común? Ellos confiaron en la palabra de Dios. Hermanos, una fe que da fruto es cuando vivimos según una verdadera fe salvadora. Abraham y Rahab obedecieron a Dios, obedecieron la palabra de Dios. Queridos, la fe no debe estar en tu intelecto. Tu fe no debe estar en Calvino. Tu fe no debe estar en tu propia fe. Tu fe no debe estar en tus propios méritos. La fe siempre debe estar en Dios. Siempre debe estar en su palabra. Siempre debe estar en la obra salvadora de Jesucristo. Una fe que está fundamentada en las verdades bíblicas siempre conduce a la acción. Y Santiago termina de manera magistral. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Yo quiero terminar con la siguiente reflexión. Santiago en una de sus cartas, Pablo en una de sus cartas, nos dice que tú y yo estamos destinados a salvación, pero también estamos destinados a buenas obras. Somos justificados por Dios, solo por fe. Sí, amén. Pero la fe jamás viene sola. Una fe viva se expresa por obras, mediante una vida que glorifica a Dios en todo momento. Es por eso que debemos hacernos las preguntas que Pablo se hace. Y si me acompañan en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Fíjense lo que Pablo nos dice a nosotros también. 2 de Corintios 13, 5. Dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? Yo creo que es frente a Santiago, frente a la palabra de Dios, es lo que tenemos que hacer. Examina tu fe, porque la fe va junto con obras. Así que el desafío de Santiago para nosotros es que seamos personas íntegras. Si tú dices pertenecer a la familia de Dios, debes comenzar a reflejar esto. Si tú dices que crees que Jesucristo es tu Señor y Salvador, debes comenzar a reflejar esto. Fe y obras, queridos hermanos, jamás y jamás van separadas. Siempre van juntas. Así que el desafío, hermanos, es que nuestra fe comience a dar y a producir frutos. Amén. Oremos al Señor. Te agradecemos, Dios, porque tú nos hablas claro.